¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Ha llegado el momento de terminar nuestro reto de Pokémon Ultrasol en modo Nuzlocke y usando solo Shinies. Hoy tocará enfrentarnos al temible Ultra Necrozma, donde espero que no muera la mitad de mi equipo, e intentaremos hacernos con el campeonato de la Liga Pokémon. Estos fueron los Pokémon Shiny que capturamos en el capítulo anterior, donde además logramos operar toda la isla de Ulaula, pero lamentablemente perdimos nuestra primera vida, en un combate contra Guzma en el paraíso Aether. Si por alguna razón no han visto los capítulos anteriores y quieren verlos o simplemente revivir los mejores momentos, en la parte superior de este video les dejaré una tarjeta con una lista de reproducción que incluye la serie completa. Les recuerdo también que si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Muchísimas gracias. Sin más dilación los dejo con la cuarta y última parte de Pokémon Ultrasol utilizando solo Shinies. ¿Lograremos superar este increíble reto? Vamos a averiguarlo. Comenzamos. Después de vencer a Samina, nos dirigimos con Lily y Gladio a la aldea marina. Ahí conocimos a esta hippie hedionda llamada Rika, quien es capitana, y al preguntarle acerca del Kahuna nos mandó a buscar a Ela. La encontramos más adelante, en el antiguo paso de Pony, y nos dijo que ella podía llevarnos a las ruinas, no sin antes de que apareciera la chismosa de su abuela para quejarse de su nieta. No, hombre, pinche chamaca, nomás se la pasa de vaga, no me ayuda con el quehacer de la casa. Señora, ya me tengo que ir. Al menos nos entregó la montura de Masham. Nos dirigimos entonces hacia las ruinas del tránsito, donde presenciamos como Ela fue elegida como la nueva Kahuna. Resulta que Denio era quien se hacía cargo de la gran prueba hasta ahora. Nuestro próximo destino era la isla Executor, a la cual no se podía llegar por tierra. Afortunadamente, este señor bigotón de aquí se ofreció a llevarnos. Una vez ahí, nos hicimos con la flauta solar, la cual sirve para controlar la lluvia. No se crean, es por usarla en el altar del sol. Pero para llegar ahí, había que cruzar el cañón de Pony. Pero un grupo de cholillos del Team Skull estaban tapando el camino. Así que les dimos una buena tunda. Y de la nada apareció la Motomami en un ángulo donde claramente podemos ver que lleva tanga. ¡Diablos, señorita! Pensé que nos pegaríamos con ella, pero no. Solamente vino para pedirnos que rescatáramos a Guzma. Cruzamos una cueva llena de entrenadores mamadísimos y del otro lado nos esperaba la zona. ¿Qué zona? La zona donde podemos encontrar a Yanmo Salvaje, un Pokémon que en anteriores directos dije que me gustaría tener en el equipo. Como este era posiblemente el último Shiny Hunting de la serie, decidí hacerlo completamente en directo y nos tomó 10 horas conseguir a nuestro Shiny. Ufan, eso que menos me gusta. Pero así de mi equipo, yo quiero a todos, chicos, ¿cómo que al que menos quiero? A todos por igual. Beldum Kamikaze, ¡oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por fin salió Shiny! ¡Lo tenemos! Lo capturamos con una Amor Ball y le dimos el mote de Quingu. Ahora sí, con nuestro equipo completo de nuevo, subimos hasta la cima del cañón Pony, donde tiene lugar una de las pruebas de la isla. Por cierto, no podré usar a Verdugo ya que sin querer lo subí a nivel 50. Comenzamos el combate con Tirador y le colamos un tóxico al Pokémon dominante. Luego apareció Noivern como Pokémon aliado. Cambiamos por Maffer para evitar el siguiente Garra Dragón y tanqueamos el ataque de Estruendo sin problemas. A partir de aquí aplicamos la estrategia Guarra de realizar una serie de cambios hasta que con Moho cayese debilitado por el veneno y Maffer se hizo cargo de Noivern con Rayo Hielo. Al finalizar el combate, Quingu evolucionó con Moho y justo delante de nosotros se encontraba el altar del sol, sobre unas enormes escaleras. Una vez allá arriba, Lilia se puso en el altar de la izquierda y nosotros en el de la derecha. Luego cada uno tocó su respectiva flauta.
Con el ritual Nebulilla recuperó sus fuerzas y evolucionó en Solgaleo, pero también se abrió un ultraumbral por el cual además de Guzma y Samina, Necrozma cruzó nuestro mundo y se fusionó con Solgaleo robando su luz y abriendo un montón de portales por toda la región, por los cuales cruzaron algunos ultraentes. Afortunadamente en Melemele se encontraba el Papu Koko para proteger la isla. La morenaza se enfrentó al mosquito mamado, Denio al Kirby mutante y Ela al desmadre de cables del setup de tu streamer favorito. Nosotros tuvimos que hacerle frente a Necrozma. Mermamos su ataque 3 veces con ojos llorosos, luego usamos ida y vuelta para sacar a Mauricio y lo debilitamos sin problemas con rayo tras paralizarlo. Los otakus albinos llegaron al lugar y por fin sirvieron de algo, prestándonos su lunala para viajar a través del ultraespacio en busca de Necrozma. Y así pudimos llegar sin problemas a Ciudad Ultrópolis. Subimos a lo más alto de la torre donde descansaba Necrozma y presenciamos su transformación mamadísima final a Ultra Necrozma. Pero antes de pegarnos con él, como este es uno de los combates más complicados de Pokémon, sobre todo en modo Nuzlocke, fuimos a conseguir un objeto indispensable para vencerle, la banda Focus, que te la da esta bailarina. Se la equipamos a Tirador y ahora sí estábamos listos para el combate. Comenzamos sacando a Tirador y recibimos el geyser fotónico de Necrozma que aguantamos con un PS gracias a la banda Focus y metimos el tóxico. Ahora solo quedaba hacer que pasaran los turnos del veneno como hicimos con el Pokémon dominante. Después de pensarlo un rato decidí sacar a Mauricio y para nuestra fortuna Necrozma usó Cuerno Certero, que al ser de tipo acero no fue muy eficaz. Luego usamos un defensa especial X para aguantar mejor y ahora sí Necrozma nos atacó con algo súper efectivo, Joya de Luz, para lo cual estábamos preparados con una valla Hacho. Cambiamos por Quingu esperando otra Joya de Luz que tanqueamos sin problemas y para el siguiente golpe, que seguramente sería geyser fotónico otra vez, decidí sacar a Maffer ya que era nuestro Pokémon con mayor defensa especial. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Bueno, aquí no había mucho que hacer realmente. Creo que cualquier Pokémon hubiese caído. Dejen su F por Maffer. No tuvo el tiempo suficiente de brillar. Como Necrozma resistió el veneno con muy poca salud, simplemente sacamos a Verdugo y usamos golpe bajo para debilitarlo. A pesar de haber perdido una vida, creo que lo hicimos bastante bien. Pensé que todos mis Pokémon se irían a la verga. Ahora que podemos viajar libremente por el ultraespacio, sé que estarán pensando en esos jugosos Pokémon Shiny que podemos encontrarnos fácilmente por ahí. La cual no es una mala idea, pero... No sé, Granutor. Arruinaría nuestro estilo. ¡Estilo! Además aparecen en un nivel muy alto. Sí, este soy yo consiguiendo un shiny de esos que ni siquiera usaré en el reto. Lo siento, no me pude resistir. A pesar de haber salvado a Lola, todavía nos faltaba completar el recorrido insular, pero antes de enfrentarnos a la prueba de Rika, realicé, ahora sí, la última cacería oficial de la serie. Nuestro objetivo sería Mudbray, un Pokémon sumamente defensivo que nos vendría de maravilla para el equipo. Con este Pokémon sí me tardé unas cuantas horas ya que nos tomó 534 encuentros conseguir al Shiny, y curiosamente no fue Mudbray, sino su evolución Mudsdale, que encima venía con la habilidad de firmeza. Lo capturamos con una Nivel Ball y le pusimos el mote de Pachuzan. Regresamos a la aldea marina y afrontamos la prueba de Rika, la cual consistía primero vencerla en combate, lo cual no fue demasiado complicado gracias a Tirador, luego conseguir un pétalo de cada capitán. Espera, esto no parece un pétalo, ¿de dónde lo sacaste? Viajamos al cementerio de Melemele para conseguir el pétalo naranja de manos de Liam, a la jungla umbría para el pétalo verde y azul, este último sin siquiera combatir, al área volcánica abuela para el pétalo rojo, y Chris y Denio nos entregaron el pétalo amarillo y violeta respectivamente. Con los 7 pétalos, Rika elaboró la flor irisada y apareció el último de los Pokémon dominantes. Comenzamos el combate con Tirador y tras recibir un zumbido, envenenamos a Ribombee con tóxico. Pelipper apareció como el Pokémon aliado, así que cambiamos por Reina Random para recibir su ataque de tipo agua. Luego usamos un defensa especial X para aguantar mejor y recuperamos salud con una hiperpoción. Para el último turno del veneno sacamos a Mauricio y ya solo quedaba Pelipper, al que tumbamos con Fragor Escamas de Quingu.
La última gran prueba tendría lugar en la isla Executor, un enfrentamiento contra la recién nombrada Kahuna Ela, especialista en el tipo tierra. Arrancamos el combate con Reina Random frente a Golur, que aprovechó el primer turno para meter las tramparrocas. Atacamos una vez con Salmuera dejándolo muy tocado, y Ela decidió usar una poción que no sirvió de nada porque cayó con el siguiente golpe. Su segundo Pokémon era Pachuzan, color humilde, que nada más salir utilizó su movimiento Z de tipo tierra, el cual aguantamos apenas con 10 PS y contragolpeamos con Salmuera. Luego cambiamos por Mauricio para evitar el terremoto con la habilidad levitación y usamos tijera X, pero como el caballo Rasta es tremendo tanque no cayó y encima se bosteó la defensa, así que tuve que meter a tirador, intuyendo obviamente que no usaría un ataque tierra, y lo golpeamos por el lado especial con lanzallamas. Frente a Flygon elegimos a Verdugo y nos paralizó con Drago Aliento, pero aún así pudimos tirar de síntesis y debilitarlo con hoja aguda. Por último quedaba Gastrodon, que es un Pokémon que no puede ver una lechuga sin debilitarse. Ahora sí, podría decirse que habíamos completado el recorrido insular, pero todavía nos faltaba un último desafío, hacernos con el campeonato de la Liga Pokémon, que se encuentra en el Monte de la Naquila. Ahí nos estaba esperando Gladio para un último combate. Debilitamos a su Crobat con Rayo de Mauricio, y Quingu se encargó de Zoroark con Onda Certera. Contra el Silvally marihuano usamos a Pachuzan, y con un par de terremotazos lo mandamos al más allá. Por último, Verdugo se encargó de Lucario con un crítico de hoja aguda. Obviamente nosotros no somos amigos, somos panas. Esta calle Victoria era igual de castrosa que en los demás juegos de Pokémon, pero a pesar de tener entrenadores sumamente fuertes, logramos sortearlos sin problemas. Ah, y también dimos con el lugar donde terminó Necrozma, al cual capturamos con una Master Ball y le dimos el mote de Necrozmamón. Llegamos a la cima del Monte de la Naquila y después de preparar a nuestro equipo, nos dirigimos a la entrada. Ahí nos esperaba Kukui para darnos algunos consejos y aprovecho este momento para decirles que el nivel máximo del primer alto mando es el 57 y obviamente podemos subir de nivel adentro. Parece que el Rowlet común y corriente que se nos pegó en el primer episodio nos siguió durante toda la aventura para brindarnos su apoyo. ¡Qué asco! Ingresamos al edificio y el primer alto mando se trataba nada más y nada menos que el profesor Kukui. Nada se crean, solo estaba aquí para seguir dándonos sermones. En fin, decidí comenzar por el tipo que se nos acomodaba mejor, el acero. Comenzamos el combate con Pachuzan frente al llavero y aunque utilizó reflejo logramos debilitarlo con un solo golpe de terremoto. Luego para aguantar hasta que pasara el efecto, usamos un defensa X además de sacarle provecho a la habilidad firmeza. Debilitamos a Metagross y una vez que acabó el reflejo, pudimos tumbar también a Dugtrio forma Alola y a Bisharp con un solo terremoto. Por último quedaba Magneson, que pega por el lado especial, así que cambiamos por tirador y tanqueamos sin problemas su foco resplandor. Luego hicimos otro cambio más por Quingu para recibir su rayo y contragolpeamos con Onda Certera, pero entró en juego su habilidad Robustez y encima Laurio usó Restaura Todo. Sin embargo, conseguimos debilitarlo con el siguiente movimiento, logrando nuestra primera victoria en la Liga Pokémon. El segundo alto mando al que nos enfrentamos fue a Mayla, especialista en el tipo roca. Comenzamos el combate con Reina Random frente a su Armaldo, y tras recibir un potente tijera X, lo debilitamos con un solo golpe de Salmuera. Su siguiente Pokémon era Cradily, que nada más salir plantó las tramparrocas, y nosotros usamos ida y vuelta para sacar a Quingu y meterle una Onda Certera por el orto. Fue entonces que salió Probopass, y el problema con este Pokémon era que tenía robustez, y como sabía que intentaría paralizarnos con Onda Trueno, metimos a Mauricio para que no nos afectase y luego cambiamos por Verdugo. Atacamos con hoja aguda para hacer algo de daño y efectivamente nos paralizó en el siguiente turno, pero no importaba mucho ya que solo quería un hueco para curar a Quingu, así que metimos a la reina Chupa Chups y usamos Onda Certera para debilitar al Narizón, pero fallamos y encima también nos paralizó. Usamos un éter para recuperar los PPs de Onda Certera y un Precisión X para no volver a fallar el ataque, y adivinen qué, Quingu se paralizó en el siguiente turno, lo que nos obligó a usar uno de los 3 Restauratodos que teníamos. Gracias al objeto de garra rápida, por fin conseguimos tumbar al Probopass y Quingu se encargó también de tumbar al Lycanroc. Por último quedaba otro dolor de huevos, Gigashat, al que bajamos el ataque un par de veces con rugido de guerra. Luego, por no prestar atención, creía que ese Gigalith tenía robustez, cuando claramente se ve que tiene Chorro Arena.
por la arena y metí a Mauricio según yo para hacerle algo de daño, pero los únicos que comimos daño fuimos nosotros. Sacamos a Reina Random y gracias a una valla sidra que le equipamos conseguimos usar ida y vuelta, metiendo a Quingu en turno limpio y arriesgándonos con onda certera, la cual dio en el blanco y nos llevamos la victoria. Sé que este combate se complicó por mi culpa, pero al menos no hubo ningún soldado caído. Como la mayoría de nuestros Pokémon quedaron tocados en el combate anterior, tuve que idear una estrategia milimétrica para ganarle al siguiente alto mando sin problemas, la cual consistía en convertir a Pachuzan en Pachucote-san, es decir, usar todas las rojas que teníamos a nuestra disposición para volverlo imparable. En el primer turno usamos una poción máxima para tanquear su pájaro osado y que subiera nuestra defensa con la habilidad firmeza. Luego usamos una defensa X para resistir el siguiente golpe y que entrara en juego nuestra valla guaya. Usamos también un par de defensa especial X para una mayor cobertura, además de un par de ataque X para aumentar nuestro ataque, y por último otra poción máxima. Debilitamos a Braviary y a Mandibus con avalancha, Hawlucha cayó con cuerpo pesado, y frente a Toucanon no me la quise jugar y usé una limonada, ya que sabía que haría su movimiento Z. Lo aguantamos sin problemas y lo debilitamos también con avalancha. Por último quedaba Oricorio, y aprovechando que teníamos una muralla adelante, le di una poción a Reina Random, otra a Quingu y otra a Mauricio, y a Verdugo le tuve que dar un restauratodo porque además estaba paralizado, todo para que estuvieran ready para los siguientes combates, ya que por regla no podemos curar fuera de los mismos. Vencimos a Kahili y nos dirigimos a la sala del último miembro del alto mando, la niña Sarala, especialista en el tipo fantasma. Comenzamos el combate con Mauricio y atacamos con rayo, lo que hizo que Sarala usara un restauratodo en Banette. Luego atacamos con zumbido y cambiamos por Reina Random, ya que había bajado nuestra defensa, y lo debilitamos con Salmuera. Su siguiente Pokémon se trataba de Dhelmise, así que cambiamos por Verdugo para tanquear su Energibola. Luego atacamos con golpe fantasma haciendo mucho daño, y Dhelmise usó bola sombra, pero fue atenuado por nuestra valla Drazi, que equipamos antes del combate. Luego lo debilitamos con el siguiente golpe. Sarala sacó a Frostlass y nosotros cambiamos por Mauricio, que evitó el ataque de Ventisca en 2 ocasiones y encima lo paralizó con rayo, pero Sarala usó un restauratodo y además Mauricio cayó confundido. Aún así logramos meter el triturar tumbando su tercer Pokémon. A pesar de seguir con la confusión, también logramos atacar una vez a Palosan bajando su defensa, pero en ese mismo turno se la subió de nuevo. Cambiamos por Reina Random y recibimos un Giga Drenado que activó nuestra valla sidra. Luego debilitamos al castillo de arena con Salmuera. Por último quedaba Beherit color humilde, que después de atacarnos con viento asiago cayó debilitado con un par de ataques de finta, pero también se llevó a nuestra waifu pescado por su habilidad resquicio. Dejen su F por Reina Random, espero que no nos vaya a hacer falta en el último combate. Finalmente estábamos ante el trono del campeón, así que solo quedaba reflexionar sobre todo lo vivido hasta ahora, pero de la nada apareció el profesor Kukui para avisarnos que había un nuevo retador por el título, y ese no era otro que nuestro pana Tula. Arrancamos el combate con Vergudo frente a Raichu Alola y usamos un defensa especial X. La rata surfista nos atacó con psíquico un par de veces, pero nos recuperamos la vida a tope con síntesis. Luego hizo falta un solo golpe de fantasma para debilitarle. El siguiente Pokémon de Tula era Flareon, así que cambiamos por Pachuzan, que nada más salir recuperó mucha vida gracias a otra valla guaya que teníamos equipada, pero el envite ígneo nos dejó otra vez tocados, así que usamos la última poción máxima que nos quedaba. Flareon intentó bajándonos el ataque con ojitos tiernos, sin embargo cayó de todas formas con terremoto. El tercer Pokémon que sacó Tula fue Carabominable, para el cual elegimos a la estrella del equipo. Esquivamos el martillo hielo y atacamos con lanzallamas. Luego Tirador se la volvió a sacar esquivando el siguiente roca afilada y debilitamos al cangrejo ebrio con un segundo lanzallamas. Frente a Tauros sacamos a Mauricio y evitamos su terremoto por la habilidad levitación. Luego cambiamos por Pachuzan y recibimos un ataque de derribo que hizo muchísimo daño, pero que aumentó nuestra defensa. Y gracias a esto pudimos resistir el siguiente golpe y debilitar a Tauros con contraataque. Llegaba el momento de enfrentar a nuestros iniciales, y Tula no se guardó nada usando su movimiento Z nada más salir, pero gracias a nuestra ventaja de tipo lo aguantamos sin problemas, y con un solo ataque de hoja aguda conseguimos debilitar a la prima. Un solo Pokémon nos separaba de la victoria, y ese era Noivern. En este momento es cuando me arrepiento de haber perdido a Muffet, así que había que hacer un sacrificio para meter a Quingu en turno limpio, y el soldado elegido para esta misión fue Mauricio, que cayó debilitado con tajo aéreo, por lo que todo
todo quedaba en garras de nuestra reina Chupa Chups, que aguantó apenas con poco menos de la mitad de vida el pulso dragón de Noivern y tumbó al último Pokémon de Tula con sus fragor escamas, dándonos la oportunidad de mantener nuestro título de campeón de Alola imbatible. Y bien gente, así fue como logramos superar nuestro reto Nuzlocke de Pokémon Ultrasol usando solo Shinies. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta serie. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Díganme acá abajo cuál ha sido su Pokémon Shiny y combate favorito. También cuál ha sido la muerte con la que más han sufrido. Sé que me estarán preguntando sobre la serie de Pokémon Espada. No se preocupen que la próxima semana tendrán la segunda parte de ese reto. La idea es terminar este juego antes de que se lancen Pokémon Escarlata y Púrpura. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.